La semilla de hoy se llama ojos y oídos en el lugar correcto. Y nos vamos a basar en Mateo 6:33, que es una cita que la mayoría conocemos. Y dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y la meditación dice así: Señor, el mundo tiene muchas voces que hablan con confianza acerca de la vida y nos dictan las normas que debemos seguir para vivirlas. Nos dicen cómo actuar, cómo hablar, nos dicen hasta qué debemos comer y nos detallan paso a paso lo que debemos hacer para alcanzar el éxito. Nos indican cómo gastar nuestro dinero y cómo utilizar nuestro tiempo para sacarle el mejor provecho. Claro que todo esto está enfocado en el yo. Cómo yo puedo sacar beneficio, cómo puedo yo hacerme feliz. ¿Qué debería estar haciendo yo con mi tiempo para aprovecharlo de la mejor forma? Y estas voces nos mantienen tan ocupados en nuestros trabajos, estudios o en nosotros mismos que olvidamos que solo tú, Padre, tienes lo mejor para nuestras vidas, que solo tú eres la verdad. Así que, Señor, en esta hora hacemos una pausa para entender que te debemos buscar por encima de todo lo demás. Debemos buscar conocerte y entender tus planes para nuestras vidas. Porque cuando te conocemos, aprendemos a llevar una vida justa. Y cuando aprendemos a llevar esta vida y a permanecer en esta, entendemos que tú suplirás todo lo demás. Y que lograremos alcanzar el verdadero éxito, que es vivir en obediencia delante de ti. Ayúdanos a ser sabios, prudentes y selectivos con las voces y los consejos que escuchamos y guardamos en nuestro corazón. Enséñanos a buscar tu palabra para ser guiados a vivir una vida de forma agradable delante de ti. Entonces, hermanos, en esta hora es que podamos examinarnos y buscar lo que realmente nos va a suplir todo lo demás, porque el mundo nos dice: utilice su tiempo en ser feliz usted mismo, utilice sus recursos para generar más recursos, para obtener más beneficios. Pero en medio de tantas voces que nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, detengámonos un momento y hagamos lo que la Biblia nos dice. Busquemos primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás, llevemos una vida justa delante de Él y Él nos dará todo lo que necesitamos. Muy bien, hermanos. Hemos estado compartiendo durante este tiempo, ya vamos a la séptima parte, sobre crecer en la fe, crecer en la fe. Y hoy nos corresponde un tema que tiene que ver otra vez con lo mismo, crecer en la fe, pero vamos a estar en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 47 vamos a ver algunas cosas que Dios quiere también a través de la palabra mostrarnos ahí. Amén. Y creemos que la palabra de Dios es verdad. La vida cristiana, hermanos, es una vida que tiene que crecer en la fe. Amén. Una vida de fe en movimiento. La fe es esperanza en movimiento. Y cuando nosotros hablamos de la vida de fe en movimiento, estamos diciendo que algo dinámico es algo que está en movimiento, lo que significa que es todo lo contrario a estar quietos, parado o estático. Cuando ambos estados son necesarios. Es necesario la parte de moverme y es necesario muchas veces estar quieto y reposado, porque la escritura así también no lo dice. Porque cuando estamos quietos hay que meditar, hay que descansar, hay espacios y tiempos de tiempo. La fe que hay en nosotros también debe pasar de una reflexión a una acción, hermanos, porque sin acción la fe está muerta. Sin la acción la fe está muerta, porque lo dinámico, lo que de verdad se mueve, tiene que ver con esas cosas que Dios hace para que nosotros naturalmente produzcamos muchas cosas. Nos compartía Benjamín con respecto a toda la experiencia de lo que Dios trabajó y hablando de esa carrera que hay que llegar. Me lo copió porque, ¿verdad? Pero bueno, el movimiento, el ir, el estar, el llegar hasta allá a la meta. Ayer los que tuvimos la experiencia de ir a correr la clásica
de Palmares, 13 kilómetros y medio. Y eso era interesante porque íbamos corriendo ahí. Es una carrera bien pesada porque es mucha cuesta, mucha subida. Felicito a mi esposa. Llegó. Era nuestra meta era llegar y llegó. 13 kilómetros y medio duros. Bueno, duros para nosotros, los que estamos en estas edades. No, pero sí es duro por todo. Pero lo interesante es que en medio de la carrera, ¿verdad? En medio de todo ese ánimo, descubrí algo yo también. Siempre decía, no, ya la última cuesta antes de entrar a la cuesta que seguía. Después, otra cosa que era mentira, yo la había hecho un año con Giso, habíamos hecho esa carrera y ahora fuimos con Benjamín, Mario, José Esteban, Vivi, y siempre, entonces le decía a uno, no, no, ya falta poco. Ajá. Entonces, en Palmares falta poco para llegar a la curva para que usted siga, ¿verdad? Era interminable, pero fue una victoria, fue una bendición. Y entendimos que sí hay movimiento y que hubo meditación de la palabra. Yo andaba pensando en la escritura con respecto a eso. Doña Vivian tuvo también su experiencia espiritual en medio de todo esto. ¿Y por qué contamos esto? Bueno, porque la carrera de la fe es una realidad. Es una realidad. La fe tiene que estar en movimiento. La fe no termina. La fe, es más, Jesús anuncia de forma categórica, de forma impresionante, cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Vea que hasta el último momento, aún a su venida, Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Yo creo que sí. Si nosotros estamos aquí, es porque Dios por fe nos ha traído. ¿Ok? Ezequiel, en el capítulo 47, la fe también debe pasar. Entonces, la fe debe pasar de la reflexión a la acción. Sin acción, la fe es muerta. Podríamos decir eso. ¿Le parece? 1, 2, 3, diga. La fe debe pasar de la reflexión a la acción. Sin acción, la fe está muerta. Es verdad. Hay que accionar la fe. La fe debe tomar su riesgo y la fe debe de emprender. Vamos a ir a capítulo 47 con respecto a esto. Ahí está, podemos leerlo. Ahora sí, ya se lo aprendieron, pero no importa, leámoslo. 1, 2, 3. La fe se nos dio también, la fe que se nos dio también debe pasar de la reflexión a la acción. Sin acción, la fe está muerta. Es que yo fui el que me equivoqué como el mal maestro de música que soy. 1, 2, 3. La fe que se nos dio también debe pasar de la reflexión a la acción. Sin acción, la fe está muerta. Eso es una de las grandes verdades que tenemos que ver en esta hora. ¿Ustedes se acuerdan de ese capítulo antes de ir a Ezequiel 47? ¿Se acuerdan de ese capítulo 5 en Marcos? Tanto el capítulo, no, el capítulo 5 en Marcos, de esa mujer que tenía una enfermedad y que esta mujer fue a tocar el borde del vestido de Jesús. Es impresionante, hermanos, porque esta mujer se brincó todas las formas, todas las normas. Esta mujer quitó todos los conceptos culturales y todos los prejuicios que pudieran haber en ese tiempo para las mujeres, y menos en la condición de enfermedad que tenía esta mujer. No era aceptado poder arrimarse ni a los hombres y menos a Jesús en ese contexto en donde se suponía y se partía del principio que Jesús era el gran enviado de Dios, que estaba rodeado por sus discípulos. Pero esa mujer impresionantemente se brinca todos los conceptos, todas las formas, quita toda religiosidad, quita todo esquema contextual del judío, quita toda la parte cultural y se va directamente y toca el borde del vestido de Jesús. Y cuando eso ocurre, la respuesta de Jesús es impresionante, más impresionante aún que lo que la mujer hizo, porque Jesús dice, alguien me tocó. Imagínense en una multitud que usted diga, alguien me tocó.
Y los discípulos dijeron, Señor, pero, ¿y cómo? Sí, seguro todo el mundo lo ha tocado. Cuando nosotros vemos eso, y Jesús dice, no, es que ¿qué? Poder salió de mí. Porque poder salió de mí. Una fe en acción. Esta mujer se movió, esta mujer caminó, esta mujer se brincó todos los esquemas. Esta mujer dijo, no se puede parar, vamos, va a buen ritmo, va a buen paso. Lo que sigue, vamos, vamos, ya casi. Usted lo va a lograr. Esto es el punto. Este es el momento en el que nosotros tenemos que entender que la fe se debe de mover de esa manera. Nosotros ya no vivimos por vista, vivimos por fe, hermanos. Y la fe es inteligente. La fe, creer también es pensar. Creer también es razonar. No se trata de lanzarnos a un vacío. Fe no es un vacío sin nada, no. Fe es una base sustentada en la palabra de Dios, de lo que salió del mismo trono de la gracia de Dios, en lo que nosotros estamos afirmados. Por eso Él dice que Él nos dio también una medida de fe. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Esta mujer tenía una fe dinámica tan fuerte que le permitió romper con los esquemas mentales que están llenos de limitaciones y de barreras. Es limitación, son barreras que uno se pone ahí. Y entonces, si nuestra fe está puesta en Jesús, debemos de activar nuestra fe, hermanos. Es tiempo de movernos, es tiempo de que la fe es esperanza en movimiento, que la fe debe pasar de la pasividad a la actividad. La fe debe pasar de la pasividad a la actividad, de la estática al dinamismo. La fe no es un asunto estático, la fe se mueve, la fe tiene resonancia, tiene resultado. La fe, pistis, en la palabra original, dice de pistis, algo que mueve, algo que está, algo que se prolonga, algo que usted puede asegurar que existe, que es real. Amén. Y hemos hablado también en la descripción de Hebreos capítulo 11, que la fe no solamente es creer que Dios existe, sino creer que Él es fiel. Esto es lo que define la palabra fe. Amén. Ahora vamos a ir a capítulo 47 de el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. ¿Estamos por ahí? Aquí estoy. Ezequiel capítulo 47. Vamos a empezar en los versos 1, 2. Dice, vamos a pasarlo. Dios le da al profeta Ezequiel una visión del río que fluye del trono de Dios. Esta es la visión de Ezequiel. Contextualmente, esta es una de las tantas visiones de Ezequiel. Y cuando Ezequiel ve esto, esta visión es completa. Esta es una visión donde él ve que sale el agua debajo del umbral desde el trono de Dios y que llega hasta el mar muerto. Ahí es donde culmina esta parte de la visión y trae sanidad a ese mar, ¿verdad? Nosotros queremos, y así se me permite, poder tener otra vez en mi particularidad o en mi forma de querer ser más aplicativo, no meternos tanto en el texto desde su contexto, pero sí entender que lo que pasó aquí es fundamental cuando hablamos de fe. Amén. Dice 47, 1 y 2. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Verso 2. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta en dirección de la puerta que da hacia el oriente y vi el agua que salía al lado derecho. Note que en la visión de Ezequiel, estas aguas van a empezar a prolongarse y van a tener un crecimiento. Estas aguas salen del trono de Dios, igualmente como la fe sale del mismo trono
de Dios. La fe no es algo que usted tiene, la fe es algo que Dios puso en tu corazón y en mi corazón. Nosotros no podemos ser llamados a confusión. Una cosa es fe y otra cosa es creer. Los demonios creen, tiemblan. Los demonios no tienen fe. La fe es algo que se nos dio como una medida de fe. El mundo no tiene fe. El mundo muchas veces habla de fe porque habla de creer, cree en cosas. Ay, creemos que este año va a estar muy bien, pero ¿por qué? Bueno, por la economía, por la política, porque, ¿verdad? No. Fe es otra cosa. Fe es algo. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que hemos recibido, que no es nuestro. Usted no tenía fe. A usted y a mí se nos dio una medida de fe. Y esto es lo que sale del trono de Dios. Estas aguas salían del trono de Dios. Y es interesante, hermanos, porque el profeta Ezequiel en esta visión, este río está simbolizando todo lo que proviene de Dios. Las bendiciones que fluyen del trono. De arriba viene lo bueno. Ay, ¿se acuerdan de esa canción? No, ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, pero yo sí. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¿Sí se acuerdan? Les iba a dar un premio. Bueno, Giselle, Abraham. Doña Luz, ya no me alcanzaron los premios. De arriba viene lo bueno. Dice, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Eso es una verdad absoluta. Jesús lo dijo también. Yo soy el que vengo de arriba. Y el que viene de arriba tiene mucho que decir aquí abajo. Jesús fundamentó toda su vida diciendo, yo estuve con el Padre, pero voy a venir, y vino a la tierra y volvió, y dice que volverá y va a regresar. Entonces, este río está simbolizando esa vida que proviene de Dios, las bendiciones que fluyen del mismo trono de Dios. El profeta poco a poco se fue metiendo en ese río de vida, y según la descripción que Dios le da a Ezequiel a través de esta visión, podemos identificar que la vida cristiana crece, hermanos, que la vida cristiana de fe está en movimiento, que la vida cristiana en la fe y crece en la fe, y podemos vivir de formas distintas esta manera en la que Dios nos quiere enseñar. Ahora, Jesús hablaba con respecto, Jesús toca muchos aspectos del agua. ¿Recuerdan por allá cuando él le dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero los pasos de fe, cuando Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, la fe tiene ese movimiento. La fe es una esperanza en movimiento. La fe se mueve. A la fe hay que ir, hermanos. La fe hay que recibirla, la fe hay que abrazarla. Por la fe tenemos que vivir. Y en lo que usted esté pasando, hermanos, aplique esa medida de fe. No confundamos otra vez la super fe. No es que yo diga que aquel carro va a ser mío, aquel carro va a ser, ¿verdad? Así no funciona, ¿verdad? No, funciona diferente, funciona confiando y creyendo que Dios existe, pero que Dios es fiel y que por fe vivimos, no por vista, por fe vivimos, somos y nos movemos. La fe es un aspecto en el cual usted está rindiendo su corazón y su vida a Dios. Cuando vemos nosotros en esta visión, el profeta ve, ¿qué dice ahí? 1, 2, 3. La fe es esperanza en movimiento. Hay unos primeros 1000 codos, y ven qué tremendo, hermanos, porque cuando Ezequiel es llevado por este hombre, dice la escritura que fue llevado y fue puesto ahí. Vean el verso 3. El verso 2 y 3. Dice que el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta en dirección a la puerta que da hacia el oriente, y vi que el agua salía del lado derecho. Verso 3. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel y con él midió 500 metros y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Note
que hay un aspecto en donde Ezequiel es llevado en la visión y lo pone este hombre que lleva la cuerda de medir y lo pone en un momento, dice, me saca y me pone. Lo pone primero y el agua le llegaba hasta los tobillos. Esto implica, hermanos, que es figura de aquellos que conocen al Señor y dan sus primeros pasos. Así es como empieza la vida de fe en el cristiano. El Señor no nos consume a nosotros en todo. Él hizo una obra perfecta y completa. ¿En dónde? ¿En cuáles áreas? Bueno, en el área de redención, completa y perfecta, una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. No importa si usted ora 14 horas y yo 5, al final el amor y la misericordia y el perdón de Dios, ¿verdad? Han estado, y la consumación de la salvación es una realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero usted tiene que cuidarla en la fe. Por eso los pasos de fe son imprescindibles. Nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestra iglesia, necesitamos crecer y entender que Dios nos ha llevado a un momento de fe. Esto es figura de aquellos que conocen al Señor y dan sus primeros pasos. Uno de los grandes problemas es que muchas veces la iglesia se queda solamente ahí. En la obra que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario, los primeros pasos quedaron ahí y ahí se quedaron. Y no hay movimiento más de la fe. La fe que se le dio quedó cautiva, quedó prisionera en medio de esto. Ahora, estas pocas aguas proporcionan descanso. Por supuesto, cuando uno andaba en delitos y pecados y la fe que se me dio un día me lleva a Cristo y me trae reposo. Por eso se habla del primer amor, que el primer amor está en esa condición. Se nos habla del primer amor y se nos habla del gozo de la salvación. Que tenemos nosotros que cuidar ese gozo de la salvación. Es lo que la Escritura dice. Cuidemos el gozo de la salvación, porque la salvación como un evento central, la salvación como un evento ejecutado una vez y para siempre por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es perpetua. El tema es mi gozo, mi primer amor y el gozo de la salvación. Ahí es donde el creyente muchas veces la fe se queda estática. Una fe que no camina, que no trasciende, se queda sumamente estática. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender, hermanos, de muchas formas que esto de poder dar estos primeros pasos es que estas personas, este tipo de cristianismo, este tipo de iglesia pudiera ser, solo quiere vivir una vida cristiana superficial, una iglesia que quiere vivir un cristianismo que quiere vivir por encima, no le gustan los compromisos. Básicamente es una iglesia muy estática y la iglesia, por eso hablamos del servicio. El servicio es la prolongación de esa fe que se me fue dada para poder yo ir en adelante retando mi corazón y mi vida a servir, a dar, a estar, a ser parte del cuerpo de Cristo, pero de una forma dinámica. El tipo de persona que solo quiere vivir una vida cristiana superficial, muy por encima, no le gustan los compromisos, le gusta disfrutar de la presencia de Dios, pero no quiere adentrarse más, hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que no vamos a lograrlo solo en un esfuerzo humano. Lo logramos por la fe. Cuando yo digo, Señor, tengo que hacer una revisión de mi vida espiritual. ¿Por qué yo no estoy caminando? ¿Por qué no estoy trascendiendo? ¿Por qué estoy tan estático en mi fe? Necesito ver que mi fe de principio, que me llega hasta los tobillos, solo me alcanza para un descanso, para un primer amor que trae refrescamiento, pero que no debe la iglesia, no debemos los cristianos permanecer en ese momento solamente. Amén. Esto es los primeros 1000 codos. Esta es la fe que a nosotros se nos da dada. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, pero cuando usted dice el grano de mostaza sembrado va a proporcionar un movimiento. Es que ellos están escuchando la prédica, están emocionados. Qué buen grito, yo. Bueno, esos son los niños. Realmente el grano de mostaza va a crecer. La fe es una fe en movimiento. Ven qué interesante, porque ¿qué pasa con el segundo 1000 codos? Vamos al verso 4. Ven en el verso 4. Luego midió otros 500 metros
y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas, y luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua y esta me llegó hasta la cintura. Note que ahora este caminar del verso 4 camina hacia adelante buscando la obediencia y el temor a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque la fe es esperanza y movimiento, porque estos segundos 1000 codos hasta las rodillas, que es el segundo paso, hermanos, está hablando de ese es el tipo de persona que se conforma, no sé, que se conforma con asistir regularmente a la iglesia, no tiene una vida cristiana profunda, está dentro del agua, se refresca, pero quiere mantener el control. Caminar hacia adelante buscando obediencia y el temor a Dios, pero en mi confort. En mi confort. Hermanos, y hablar de confort en este tiempo para la iglesia es todo un desafío. Nosotros como pastores, y lo digo dentro de la fraternidad de pastores y se nos está resultando un poco difícil sacar a la gente del confort con tantas plataformas, con 50,000 o millones de personas predicando, donde usted puede poner de todos los colores, sabores y tamaños, como un menú gigante. Usted escoge qué quiere comer. Pero la iglesia en el principio así no fue. Y usted diría, es que la tecnología ha avanzado. Sí, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los medios de comunicación, gracias a Dios por eso, Dios no se ha equivocado. Pero participar de la celebración de unidad, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, eso, dijo aquel anuncio, no tiene precio. Realmente este confort, la gente a veces se siente confortada, la gente se siente satisfecha solo con estar en medio de eso. Es decir, que el nivel del agua, aunque está subiendo de una u otra forma, pero se quiere mantener el control. Es cuando yo digo, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, es más, hasta doy. Es más, hasta canto, pero ya. Es que yo no quiero involucrarme tanto, yo tengo mucho que hacer, mucho que decir, mucho que apreciar, mucho que entender en medio de todas las cosas. Y entonces, pero mejor así, porque es que vieras las experiencias que yo he vivido, qué feas. Entonces mejor no, ya yo mejor no sé, viera cuando yo servía en otro lado lo que me pasó. Cuidado, esa parte del confort, esa parte en la que al final de la jornada solamente estoy ahí midiendo todo. Todo lo tengo medidito, pero no voy más allá para no comprometerme. Esto es una fe que no puede ser posible para nosotros si queremos aceptar el reto de buscar en obediencia el temor de Dios, hermano. Es una fe que tiene que moverse, hermanos. Hay que activarla. Yo tengo que salir de ese confort. Yo tengo que salir de ese asunto en el cual yo pueda decir, no. Yo tengo que estar dispuesto a ir más adentro. Es decir, el único compromiso que quiero asumir no es solamente congregarme, no es solamente ejercitar los servicios o las formas en las que Dios quiere que yo haga, que cante, que alabe, que adore, que dé, no, tengo que ir más allá. Yo tengo que ir más allá, es el reto, tengo que llegar a la meta, yo tengo que caminar y correr esos kilómetros aunque me esté muriendo, debo llegar hasta allá, es mi propuesta, es mi propósito, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es salir del confort de una u otra manera. Ahora, no se queda ahí, el profeta habla de que los terceros 1000 codos, dice que llegó el agua hasta los lomos, y cuando habla de los lomos, es la entrada al camino angosto. Vean el verso 4, el verso 4b. Luego de medir otros 500 metros, me hizo pasar por el agua y esta me llegó hasta la cintura, hermanos. Es decir, el nivel del agua continúa subiendo. El nivel de fe tiene que continuar subiendo, llegar hasta la cintura. Este nivel representa el esfuerzo, hermanos, pero el esfuerzo por resistir y tener control, pero la corriente te trata de llevar. Casi el 80% de su cuerpo está dentro del agua. La fe tiene que activarse de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque quiero, pero no puedo hacerlo
si yo no me desprendo de aquellas cosas? Tengo que dejar de lado temor. De los que están aquí saben, ¿alguien sabe, no sabe nadar? Cuando usted no sabe nadar, a usted lo ponen en una piscinita para niños y usted siente que se ahoga, ¿cierto? Esa es como la sensación que usted dice aquí. Bueno, aunque uno se puede ahogar está en el baño, aunque tomando agua. Pero al final es la sensación, porque el temor me puede embargar, porque yo no me quiero arriesgar. La fe tiene que ser probada. Como aquel día cuando aquellos pasaron y vieron a aquel hombre, no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Es la fe que se arriesga, es la fe que se propone, es la fe que dimensiona el propósito de Dios y voy más allá. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. En fe camino, en fe me tiro, en fe, aunque tenga el agua hasta aquí, no voy a temer. Ese momento tengo que pasarlo en el nombre de Cristo Jesús, porque no saber nadar da miedo, por no sentir la seguridad de tocar el piso. Ese es el tipo de persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas que le dan miedo. No, es que yo quiero servir, pero ¿quiénes son los que van a estar ahí en el grupo? No, yo sí quiero ir, pero es que ¿con quiénes me toca hacerlo? No, yo sé que eso a ustedes no les ha pasado, ¿verdad? ¿Qué importa con quién? Yo lo hago para el Señor. Y cuando tengo que hablar y hacer equipo de trabajo, digo las cosas. Y cuando las digo, las pongo en el contexto, punto. Y se hablan y vamos trabajando. No puede ser el temor lo que aplaque mi fe. No puede ser el temor. Hermanos, si usted está enfermo, dice, ore por los enfermos. Si usted está en una necesidad, ore por esa necesidad. Si usted está en una circunstancia de tomar decisiones, ore por eso. No hay temor. Necesitamos verlo. Si Dios lo tiene para usted, si Dios lo ha trazado en la fe que a mí me asiste, que se me fue dada, yo voy a lograrlo en el nombre de Jesús. ¿Qué voy a lograr? Lo que Él quiere que yo logre. Pero yo debo pasar. Tenemos que salir, hermanos, de un confort. Tenemos que salir de una forma, hermanos, en que a veces la iglesia quiere entrar, hermanos. Hay tantas cosas que hacer, hermanos, en la iglesia. Hay tantísimo trabajo. Hay tantísimo trabajo. Solo yo le digo, si usted saca aquí un día para llamar a alguien y bendecirlo y orar por él, usted ocuparía como un mes si se propone a una persona por día. Voy a llamar a la hermana. Hermana, necesito orar por usted. ¿Me permite? Solo ese trabajo, hermanos. Es más, practiquémoslo. Practíquelo. Póngase el reto esta semana. 6 personas, escoja 6 personas. Llámelas, no les quite más de 2, 3 minutos. Ore por ellos. Y después de que cuelga, siga orando por ellos. Y si Dios le puede ayunar, póngase a ayunar por ellos o por ellas. Pero cuando nosotros no entendemos la dinámica de la fe en esa forma, nosotros entonces todo nos da pereza. Es que hoy está lloviendo, es que mañana hace sol. Es porque nosotros necesitamos activar esta fe, este tipo de persona que se esfuerza y que quiere comprometerse, hermanos, pero que le da miedo, le cuesta accionar su fe porque al no tocar suelo firme siente que algo puede fallar y ahogarse. Por eso yo digo, hay un gran riesgo al orar, porque el Espíritu Santo te va a llevar donde usted quiera. Imagínese, ore usted para darle al Señor y que el Espíritu Santo le diga todo lo que tiene en la billetera. Señor, ¿no cree que sea abuso? ¿En serio? ¿Es en serio que todo lo que tenga en la billetera? Sí, todo lo que tenga en la billetera. Señor, pero lo que tenga en la billetera es para la quincena. Todo lo que tenga en la billetera. Oh, Señor, yo voy a orar. Voy a proponerme orar unos 10 minutos. No, yo lo voy a despertar a las 3 de la mañana y estoy a orar de 3 a 5. Señor, pero ¿es en serio? En serio. Pero por eso es que necesitamos arriesgar la fe. Dios sigue hablando, pero sigue hablando a aquellos que han dejado de lado un temor para meterse en las aguas de su espíritu, en la fe que se nos fue dada un día a los santos. Amén. La vida cristiana es dinámica, la fe es dinámica, la fe es en movimiento. Hermanos, sí hay mucho que hacer. Hay mil
cosas que hacer como creyentes que no necesariamente. Es que en la estructura de la iglesia es solo un ratito, hermanos, un par de horitas a la semana. Algunos que ¿verdad? Los que se conectan un poquito más, los que hacen la oración del viernes un poquito más, pero normalmente no es tanto el tiempo, pero usted y yo tenemos mucho tiempo. Pregúntese cuánto tiempo usted le dedica al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Eso es importante. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que hay que entrar más allá. Vean lo que pasa con el profeta. En los 4,000 codos, un río que solo se podía pasar a nado, entraba a la puerta angosta, hermanos. Vean 47 en el verso 5, verso 5, cuando midió otros 500 metros, el agua era ya un río. De tal manera había crecido la corriente que yo no la podía cruzar sino a nado. Aleluya. Hermanos, finalmente ya no se podía cruzar sino a nado, hermanos. Las aguas crecieron de tal manera que solo se podía nadar, hermanos. Ese es el nivel que perdemos el control, todo el control y somos arrastrados por el agua. Este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe, dependiendo día a día del Señor. Ya no depende de usted. Esas aguas se lo iban a llevar. Hermanos, ahí es donde está el gran reto de Dios para nosotros. Dios quiere que usted se sumerja en eso. Dios quiere que usted siga creyéndole a Él por aquellas cosas. Hermanos, ¿qué es lo más eso? ¿Cómo era? Es que yo quiero agregarle otra cosa y no lo puedo decir. Qué bueno. Ya no pude decir, Señor. Bueno, una desesperanza. ¿Qué es lo que a nosotros nos trae más desesperanza? Cuando usted aplica su vista versus su fe. Y entonces, no, ya no voy a orar más por ese muchacho. Ese muchacho ni para acá ni para allá. Ese asunto ya no va para ningún lado. Eso ya no lo resuelve ni él, ¿verdad? ¿Aló? Y cuando usted ve eso, usted dice, no, ¿para qué orar? Porque usted no está aplicando la forma. Porque no aplicamos la forma de Dios. La forma de Dios es que usted le crea a Él por fe. La forma de Dios es que usted siga haciéndolo por fe. Porque si Dios lo puso en su corazón, de orar por esa persona, de orar por ese trabajo, de orar por esa familia, de orar por esa situación, usted no puede, aunque usted vea lo que esté viendo, porque usted está viendo según sus ojos naturales. Dios mira a lo espiritual, Dios mira más allá. Y si aquella persona no produce un cambio, si aquella circunstancia no se produce en un cambio, yo no me entrego a la circunstancia, yo me entrego al propósito de Dios. Y si yo tengo que hacer mi parte, la haré orando por ese hijo, por esa familia, por esa decisión, por eso que está pasando hasta el final. Si el Señor me quiere llevar y no me quiso sanar, me voy con Él a la Nueva Jerusalén. Allá tendré sanidad y tendré refugio. Si este muchacho no quiso nunca cambiar, yo cumplí con mi plan, con mi propósito de Dios, de serle fiel a Él por la fidelidad de Dios. Oré hasta el último día que ya no quiso nunca hacer nada. Pero nosotros a veces, hermanos, lo que hacemos es sencillamente vemos algo y eso nos desmotiva. Estoy cansado. Desmotivado. Es que no tengo. Me desmotivo. Es que es mucho tiempo. Me desmotivo. No. Por fe vivimos, somos y nos movemos. Necesitamos entrar a las aguas de la fe, a las aguas del Espíritu y poder ver cómo el profeta ve algo que yo creo que es necesario que nosotros también lo veamos. El nivel es ese tipo de persona que vive por fe, dependencia día a día en el Señor. Es cuando sientes que las circunstancias se te salen de las manos, hermanos. Es cuando sientes que no puedes tocar el suelo firme y no hay nada que te dé seguridad. Ahora todo es cuestión de fe, confianza, dependencia de Dios. El día que usted siga creyendo que es la pastilla la que le quita el dolor de cabeza, hermanos, usted la fregó. Usted se tiró la vida, diría.
Porque no es así. La pastilla puede actuar en lo que Dios hizo en mi ser. Porque lo que hace la pastilla sencillamente es funcionar, poner a funcionar aquellas cosas que Dios ya puso en mí. El día que yo crea que es cuando tenga plata, voy a decidir y ahora sí voy a estar bien, otra vez nos volvimos a equivocar. El día que usted diga que es que el día que mi esposo y mi hijo o mi esposa y mis hijos se congreguen, ese día sí vamos a arreglar todo. Es mentira. No funciona. Funciona de otra forma. Funciona por la fidelidad de Dios. Pero nosotros estamos muy actuados, muy actuales en cosas, hermanos. Somos muy visuales, somos muy emotivos. Nosotros no vivimos por el principio. Nosotros vivimos simple y sencillamente por aquellas cosas que podemos ver, por lo que podemos lograr. Así no funciona, iglesia. Este hombre ve algo y cuando este hombre que lo lleva al río, que mide y lo suelta en el río, este río va a hacer la diferencia. Ya no puede nadar, ya no está su seguridad en sí mismo. Hermanos, todo lo bueno viene de lo alto. Las cosas buenas vienen de arriba, no de abajo, de la tierra, vienen de Dios. La fe es nacida de Dios y por eso tiene que ser fundamentada y trabajada inteligentemente, hermano. ¿Usted cree que la Biblia dice que oren sin cesar porque a Dios se le ocurrió? No, es porque hay que orar sin cesar. Y sin cesar, no es sin cesar es hasta el final. Hasta que usted tenga su último aliento de vida. Usted debe creerle, yo debo creerle a Dios hasta el final del tiempo. No es por lo que veo, es por lo que Él dice. Y Él dice que usted tiene que orar. Él dice que usted tiene que creerle. Vean, hermanos, yo les pongo ejemplos que se dan de la vida cotidiana. Vean, nosotros queremos cosas de Dios, pero a veces no actuamos en la fe de Dios. Que yo me siento muy... Alguien me dijo un día, es que mira que yo me siento muy sola. Le digo, si quiere le paso la lista de la iglesia y usted tendrá compañía todo el día. Llame a todo mundo. Es que no, es que a mí nadie me toma en cuenta. Tome usted en cuenta a todos. Yo siempre aquí he ministrado y he dicho, hermanos, yo no necesito que me saluden. Yo saludo. El que no me saluda, pues no me saluda, pero yo voy y hago el intento que me dejen con la mano así. Yo abrazo. Que no me quieran abrazar. Bueno, uno tiene sus cuidados, ¿verdad? Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Que muchas veces la gente se siente sola, se siente desanimada, se siente sin amigos, se siente sin propósito porque no lo buscan en la fe que se nos fue dada un día a los santos. ¿Aló? Yo le dije, yo he tenido que decir que no a cosas porque al final estoy tan lleno y yo doy gloria a Dios porque es todo el día, todos los días estoy en mi agenda, una agenda para acá, una agenda para el otro. Y digo yo, Señor, sí hay mucho que hacer. Sí hay mucho. Hagámoslo en la fe. Hagámoslo en la fe. Vea lo que pasa con el profeta. Y quiero ir concluyendo. Y tenemos que preguntarnos nosotros. Dice en el verso 5, cuando me dio los otros 500, me hizo, bueno, creció el agua de tal forma que ya no lo podía cruzar sino a nado. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Es la pregunta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de tantas cosas que hay que hacer? ¿Te das cuenta de cuántas? Y no es solo un asunto de hacer, es de ser. Es lo que yo soy. Es cómo interpreto mi vida personal, devocional, individual, espiritual. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Por qué no hay tanto poder? No porque no lo haya. Dios no ha dado poder. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán y la gente sanará. En mi nombre, el Señor lo dice así.
Y usted no tiene que ir por el mundo echando solo fuera los demonios para ver los demonios salir o para ver la gente sanar. Usted tiene que ir y yo tengo que ir porque Dios nos lo manda. Poder ir y evangelizar, poder ir y predicar, poder ir y tocar gente, amar, llamar al hermano, bendecirlo, tener una dinámica de fe en la iglesia y lo que Dios haga, que lo haga Dios, porque usted no puede hacer nada, ni yo tampoco. Bueno, yo menos, usted tal vez algo, menos yo no puedo hacerlo, pero Él quiere hacerlo y Él lo va a hacer. Cuando yo soy obediente, no para mi jactancia, no para mí mismo, no para decir, oh, sí, ahora sí, aquí está el ungido de Jehová. No, hermano, es que usted puede ir y orar y Dios hará lo que quiera hacer con esa oración. Usted va y da aquel y da a la iglesia y lo hace para la gloria del Señor y Dios hará lo que quiera hacer. Nosotros a veces somos vanidosos y nos centramos, hermanos, porque es lo contrario de la fe. Y pensamos que, bueno, oye, a ver, es que yo no veo que se haga mucho. Como no ve, hágalo usted. Es que eso está muy feo, pues venga y lo arregla. Es que ese chiquito no me entiende, sus hijos son... ¿Cuánto ora por sus hijos? Este hombre, en el verso 6, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. ¿Qué fue lo que pasó con el agua? ¿Qué hizo el agua? Fue hasta el mar. Está hablando del mar muerto. En el contexto histórico, entró hasta el mar muerto. Saben, hermanos, que el mar muerto hoy es científicamente se usa y la gente va para ese país, para acá y hablan de sanidades. No, por las sales que hay ahí, por todo lo que se produce en ese mar. Usted sabe por qué el mar muerto se llama muerto, ¿verdad? Sí, porque no hay vida. Y es muerto porque no tiene salida. Y así es como la fe se muere. La fe se muere cuando usted no la saca. La fe se muere cuando usted no la activa. La fe se muere cuando usted no funciona conforme la fe. Volvió y esas aguas fueron aguas saludables. Hermanos, ¿qué clase de vida tienes? ¿Qué clase de vida tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué clase de vida? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Te encuentras fuera del río? ¿En los tobillos? ¿En las rodillas? ¿En la cintura? ¿O estás nadando? Esa es una respuesta que Dios quiere. ¿Qué piensas, hijo de hombre? Le dijo a este hombre. ¿Qué piensas, hijo de hombre? ¿Qué piensas de esto del río? ¿Qué piensas de esta medición? ¿Qué piensas de que ya te metí y no podías más que nadar? No podías confiar en que podía caminar en suelo firme. ¿Qué piensas, hermano? ¿Dónde nos encontramos? Y ese es un reto de fe, porque la fe es esperanza y movimiento. Y esta mañana yo quiero que usted y yo, hermano, en el nombre de Jesús, nos inspeccionemos en nuestro corazón. Nos fijemos dentro cómo estamos funcionando, hasta dónde estamos en nuestra vida cristiana. Usted sí tiene la obligación, el privilegio y tiene la oportunidad de revisarse delante de Dios y de ver cómo está usted en Cristo. Sin llamarnos a engaño. Delante de Dios a solas, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora tu Padre en secreto y tu Padre que ve lo secreto, te compensará en público. Es tiempo de revisarnos. Necesitamos seguir siendo una iglesia de fe, una fe que es esperanza en movimiento. ¿Cómo es la fe? Porque Dios se mueve en todo momento, en todo lugar. Dios tiene un milagro para nosotros, siempre, hermanos. El milagro de la vida, el milagro de la esperanza, el milagro de la fe, el milagro de tener todavía personas a nuestro lado que amamos, hermano. El milagro de que Él produce el querer como el hacer para seguir viniendo a una comunidad de fe, seguir congregándonos y seguir. Hermanos, es tiempo de confiar y creerle al Señor. La respuesta no está en sus manos. Usted no va a resolver sus problemas por sí mismo. Usted tendrá que poner su parte. El que no trabaja, que no coma.
Pero no es la solución tuya, no es el trabajo, la solución tuya es la fe que se nos fue dada, puesta en medio de mi servicio y en medio de mi trabajo. Usted tiene que trabajar, hay que esforzarnos, hermano. Amén. Hay que ponerle, hay que levantarse temprano, pero con fe y expectativa en que Dios prometió y Él cumplirá. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te queremos bendecir en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos ministrado conforme tu plan, tu propósito, una alabanza preciosa, la adoración, Señor, la semillita, escuela dominical, lo que hemos compartido en esta hora, lo que es tuyo sea tomado, sea ministrado. Que tu Espíritu Santo que es suficiente para colocar en nuestros corazones las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender que la fe es esperanza en movimiento. Que nos examinemos y dónde nos encontramos sin condenarnos, sino más bien, Señor, para presentar defensa en mansedumbre del evangelio que se nos fue dado una vez a los santos, el cual, Señor, implica que yo debo de ser un hombre, una mujer, una familia, una iglesia llena de tu espíritu, llena de tu paz, llena de fe, llena de expectativa en ti, llena de esperanza. Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos que han estado hoy conectados ahí en Zoom, gracias por los que no han logrado conectarse o venir, los bendecimos, bendecimos esta comunidad de fe en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que la fe que tú nos diste un día, Señor, crezca como ese río en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Damos la